Soy Giovanni Cardona Montoya, soy el vicerrector académico de la institución universitaria CEIPA. CEIPA es una institución de educación superior con 52 años de experiencia en Colombia, con una gran fortaleza en educación virtual. Tenemos estudiantes presenciales, virtuales y en modalidad híbrida. Tenemos presencia en todo el país y en este momento hemos sido una business school. O sea, tenemos fundamentalmente programas de pregrado en administración, contaduría, especializaciones en gerencia y un MBA. Y actualmente estamos en un proceso de expansión para abrirnos hacia otras áreas del conocimiento, tanto en ciencias sociales como en ingenierías y en el mediano plazo en el sector salud. Sí, en la institución universitaria CEIPA hace mucho tiempo, la verdad, y les diría que todo esto comenzó hace casi un cuarto de siglo. La institución entendió que había dos realidades. Una era que la educación disciplinar, o sea, enseñarle a la gente un poco de matemáticas, un poco de economía, un poco de estadística, de manera separada, no estaba dando cuenta de las necesidades para que luego estos muchachos salieran del mundo laboral. O sea, salían a la empresa con un cúmulo de conocimientos desconectados y luego la empresa sentía que estos estudiantes no eran capaces de conectar estos saberes con la realidad. De hecho, frecuentemente se utiliza en las universidades que durante 8 o 9 semestres se estudia la teoría y luego viene un semestre de práctica, ¿sí? Y esperar que en un semestre puedan conectar todos esos saberes, pues nosotros en CEIPA nos damos cuenta que esto no es viable, que realmente no es la manera de preparar a las personas para el mundo laboral. El otro elemento que detectábamos es que estamos viviendo una transformación, especialmente desde la informática, desde la aparición del Internet, y es que los contenidos cada vez están más abiertos para que las personas puedan acceder a ellos, pero entonces las preguntas nuevas que el mundo laboral y que la vida de adultos le pide a los profesionales es cómo trabajar con esos conocimientos, qué hacer con ellos. Entonces esto de un profesor sentado en un aula o de pie frente a un tablero transmitiendo información no hace mucho sentido frente a las realidades de lo que llamamos la sociedad del conocimiento. Hoy hablamos de inteligencia artificial, de transformación digital, pero ya hace más de 20 años estábamos entendiendo que algo estaba cambiando, no solo para la educación, sino especialmente para el mundo profesional. Y entonces decíamos, estas formas de enseñar, estas formas de transferir contenidos y la forma como evaluamos que el estudiante sí aprendió o no aprendió, no estaba dando cuenta de las realidades. A partir de ahí dijimos, tenemos que cambiar la propuesta educativa de la institución universitaria CEIPA. Sí, digamos que todo comenzó con esfuerzos internos y vuelvo y digo que hace aproximadamente 20 años, después de haber entendido lo interdisciplinar, también se entendió la necesidad de articular la virtualidad. O sea, ya sabíamos que los contenidos no tenían que estar en bibliotecas físicas, en libros impresos, profesores que transmitían información, sino que realmente se estaba creando un gran repositorio mundial y que la verdad es que había que aprender a interactuar con estos contenidos, pero especialmente con estos canales, con estos instrumentos y con estos medios para poder acceder y aprender a utilizar esta información. Entonces, lo primero que hicimos fue pensar en combinar educación virtual con educación presencial. Con base en la legislación colombiana, pues abrimos programas de modalidad virtual, pero en la medida que fuimos desarrollando capacidades, trabajar con un campus LMS, tener una metodología que combinara autoaprendizaje con aprendizaje colaborativo, utilizar recursos y mediaciones, dijimos, estos recursos y estas mediaciones y las metodologías también se las debemos compartir a los estudiantes de la educación presencial. O sea, el mundo laboral no va a diferenciar si tu título fue obtenido en una educación a distancia o si fue obtenido en una educación presencial. Entonces dijimos, la virtualidad debe ser transversal a toda la institución. Y ahí comenzamos. Comenzamos haciendo nuestros propios materiales, comenzamos haciendo nuestros propios recursos, pero con el tiempo hemos encontrado plataformas robustas, lo que podemos, digamos, hacer hoy, lo que nos aporta Griki, por ejemplo, en este caso, que nos permite tener repositorios crecientes, cambiantes y que los podemos adoptar. O
¿cierto? Los tomamos y los adecuamos a las necesidades del currículo nuestro, los podemos estar actualizando sin tenerlos que estar construyendo, porque realmente pues no es eficiente esa metodología. Lo que sí es eficiente es poder tener expertos que estén permanentemente haciendo curaduría de contenidos nuevos, de contenidos diversos, para que los estudiantes los utilicen. Ahí comenzamos a combinar de manera fuerte las clases con profesor y el uso de los materiales dentro del proceso. Eso hace que el estudiante tenga que entender mejor su rol. O sea, no solamente viene a que el profesor le enseñe, sino que realmente viene a desarrollar una experiencia de aprendizaje donde hay un acompañamiento docente, pero donde también hay un universo de contenidos que él, bajo la lógica curricular, puede ir explorando y utilizando para enriquecer su acervo. ¿En función de qué? De resolver los retos y los proyectos que tiene que realizar a lo largo de sus cursos. Nosotros ofrecemos educación teórico-práctica. Los estudiantes tienen que hacer un reto de empresa en cada núcleo, y entonces él tiene que mirar qué contenidos, y están ahí, y le damos las herramientas para que mire qué contenidos debe apropiar y luego implementar en la solución de los retos y en la formulación de los proyectos. Sí, yo creo que aquí hay dos resultados pues, para destacar. El primero es, y consideraría el más importante, es la forma como venimos cambiando o viene cambiando la mentalidad del estudiante y del profesor frente a lo que son los procesos formativos. En la medida que la propuesta curricular y los recursos, el uso de plataformas como la de Griki, nos permite realmente facilitar, actualizar, garantizar que el estudiante no solo en el aula, sino en su casa, en el tiempo que tiene que hacer trabajo independiente, puede avanzar en el proceso, viene cambiando la mentalidad de ellos. Cada vez el estudiante comprende mejor que el profesor es un guía del proceso, y cada vez el estudiante acepta más que la propuesta es él mismo, se tiene que arremangar, él tiene que liderar su proceso de formación. Porque venimos de jóvenes que fueron formados en sistemas educativos tradicionales, y de entrada pues esto les generó algún tipo de confrontación. Yo creo que el principal propósito y los principales logros, digamos, en esta etapa ha sido la transformación gradual de los sujetos del proceso formativo. Esto también nos sirvió, ya como hablando de otros efectos, pudimos sobrellevar mucho mejor la pandemia. O sea, si no hubiéramos tenido esta disposición de estudiantes, la metodología y los recursos, no hubiéramos podido tener los resultados de formación que esperábamos, teniendo en cuenta las limitaciones de movilidad y de acercamiento personal que la pandemia nos estableció. Y lo tercero, pues pensando en la propuesta nuestra, que es una propuesta de educación teórico-práctica, donde el estudiante resuelve un reto de una empresa y la empresa es un actor real del currículo, el problema es un problema real de la empresa. Entonces la posibilidad de que el estudiante estudie no solo en el aula, sino que fuera del aula vaya avanzando en la búsqueda de soluciones para un problema que la empresa espera que le entreguen alternativas en 8 semanas, pues si no tuviéramos este ecosistema de recursos no lo podríamos lograr. Nosotros estamos visualizando que, digamos, estas cosas que llamamos de retos de futuro de la educación son retos de presente. Realmente hay que vivirlos ya, y en parte lo estamos haciendo nosotros en la institución, y es lo siguiente. Lo primero es que la separación entre estudiantes presenciales y estudiantes virtuales, nosotros no le vemos ningún asidero ni en el futuro e incluso en el presente. Hoy la posibilidad de tener metodologías que combinen autoaprendizaje con aprendizaje colaborativo, que combinen con comunicación síncrona dentro del aula y fuera del aula, o sea, en línea, y eso en paralelo con interactividad del estudiante en su trabajo autónomo con las plataformas. Eso es preparar a las personas para la realidad de su mundo laboral. O sea, no hay empresa a la que usted le vaya a decir, no, yo quiero que me contraten, pero tiene que ser presencial, no me puedes pedir teletrabajo, no te voy a dirigir la empresa de e-commerce, de e-learning. No, la realidad es que va a trabajar en un mundo híbrido. Entonces, esto hay que empezar a hacerlo desde ya. Y segundo, hacer esto es una de las respuestas con las que contamos. Si combinamos tecnología, recursos de contenido, pedagogía y didáctica, es una de las respuestas que tenemos para poder ampliar la cobertura. Todavía hay muchas personas que no pueden acceder a educación de calidad por razones de distancia, de ubicación geográfica, por vivir en provincia.
Con estos recursos presenciales y virtuales, población de la ciudad y de la provincia y profesores mixtos, incluso internacionales y nacionales, pueden estar acompañando procesos formativos en cualquier lugar, sin barreras de tiempo o distancia. Sí, yo querría dar dos recomendaciones a nuestros pares, a las instituciones educativas. Y la primera es que hay que atreverse y que no va a ser fácil, que siempre va a haber un no en el camino, siempre algún estudiante, algún profesor, el ente regulador, siempre va a haber algo. Pero si nosotros nos ponemos la mano en el corazón y entendemos que lo que estamos haciendo es lo correcto, que si la educación no se transforma, nuestros países no van a salir del subdesarrollo, que si nosotros no formamos, no cambiamos la forma de enseñar, si no le colocamos al estudiante otros caminos para que ellos entiendan y aprendan, les llenamos la mochila para que ellos puedan caminar en el aprendizaje a lo largo de su vida. Si nosotros no hacemos eso, no estaremos haciendo nuestra tarea. Y aquí es un tema de conciencia. Así que mi primera recomendación es, a pesar de los no, seguir adelante. Y la segunda recomendación, que es la que me hago yo mismo todos los días, es conectemos con otros. Hay otras instituciones que lo intentan, algunas van más atrás que nosotros, algunas tienen cosas maravillosas que aportarnos, pero si nosotros no conectamos, si no hacemos sinergia con organizaciones como por ejemplo para el caso de la plataforma GRIKI, otras universidades que estén intentando avanzar en virtualidad, otras que estén intentando avanzar en teórico-práctico, todos apuntando hacia los retos del desarrollo sostenible para el cual tenemos que preparar a nuestros egresados. Si no hacemos estas sinergias, la velocidad del cambio va a ser mucho más lenta. Entonces la segunda recomendación es conectémonos. Para nosotros es muy importante, es muy valioso recibir una certificación de estas y lo voy a explicar de una manera muy genuina realmente. Estamos haciendo muchas cosas que hay que hacerlas, pero que todavía muchos no las están haciendo. Entonces, lograr que se visibilice, que organizaciones como ustedes puedan ver y decir, aquí se está trabajando, aquí se está construyendo educación de futuro, eso nos va a permitir tener mayor visibilidad para conectarnos con otras organizaciones, con otras universidades, con diferentes comunidades que nos puedan ayudar a fortalecer la propuesta. Nosotros estamos convencidos que la idea de educación teórico-práctica, de una educación para la vida, de que los estudiantes realmente aprendan a aprender, aprendan a hacer, aprendan a convivir, no son discursos de CEIPA. Realmente son necesidades transversales de la sociedad que si no preparamos a las futuras generaciones para ello, vamos a tener dificultades realmente en materia de los logros de desarrollo sostenible. Entonces, gracias a este reconocimiento podemos elevar nuestra visibilidad para que otras organizaciones sociales, sector público, sector privado, conecten con nosotros y nosotros podamos transferir parte de nuestros hallazgos, pero también enriquecernos de otras experiencias y multiplicar los efectos que estamos buscando producir en la sociedad. Bueno, no, yo quiero más bien expresar mi agradecimiento por este reconocimiento. La verdad es que yo tuve la oportunidad de conectarme con CEIPA y con el rector, con Diego Mauricio Mazo, hace 13 años. Y nos conectamos porque había una afinidad de proyecto. Yo traía una tesis doctoral de educación teórico-práctica, de cómo cambiar este modelo educativo tan académico, donde la práctica era un momento aislado al final de la carrera, y asegurarnos que los currículos fueran teórico-prácticos. Y me encuentro con el CEIPA y con Diego Mauricio, que ya venían trabajando en experiencias, digamos, no fundamentadas desde un doctorado, pero que ya venían siendo probadas en la institución, con el adicional de asegurar que la virtualidad hacía parte del mundo laboral, del mundo profesional de los egresados del presente y del futuro. Entonces yo siento que es un poco el reconocimiento al trabajo genuino que venimos haciendo, que vengo haciendo, pero de la mano de Diego Mauricio Mazo, de la mano del equipo del CEIPA, de nuestros profesores, y es muy grato saber que todo este esfuerzo que se está haciendo va dando pequeños pinos gradualmente con nuestros estudiantes, con las empresas,
pero sentir que organizaciones que saben de esto, que entienden de los retos del futuro de la educación, validen lo que estamos haciendo y nos lo reconozcan. Así que